Buen día, buenas tardes a todos los que se suman para ver estas sesiones asincrónicas de la conferencia Global Impact organizada por los ISTE Community Leaders. Mi nombre es Candelaria Durruti y hoy vamos a estar hablando de todo lo que es alfabetización mediática, ¿sí? ¿Por qué es tan importante y cómo lo podemos incorporar en nuestros salones a través de lo que es Genius Hour, ¿sí? La idea hoy entonces va a ser abordar dos conceptos centrales. Vamos a hacer una pequeñísima introducción a lo que es Genius Hour o la hora del genio y vamos a profundizar en el concepto de alfabetización mediática. Entonces, Genius Hour es una propuesta, es un enfoque de aprendizaje, ¿sí? Puede ser abordado como un proyecto o una unidad pedagógica donde los estudiantes son guiados por sus propios intereses, ¿sí? Ellos van a elegir un tema que los apasione y donde quieran profundizar, indagar, ¿sí? Convertirse en expertos. Entonces, es una propuesta que les brinda voz y elección y los ayuda a desarrollar una mentalidad de crecimiento al crear sus propios productos, ¿sí? Por otra parte, la alfabetización mediática tiene que ver con la habilidad para acceder, analizar, evaluar, crear y comunicarse utilizando distintos medios de comunicación. Esto es súper importante en el mundo en el que vivimos hoy, ya que tenemos acceso a información por muchísimos canales, muchísimas fuentes. Entonces, la alfabetización mediática nos va a permitir, por ejemplo, discernir entre fake news e información real, ¿sí? Entre material generado por inteligencia artificial, nos va a permitir saber cómo citar estas fuentes, ¿sí? Y cómo usarlas. Entonces, vamos a abordarlo desde distintos lugares, no solamente desde la parte de consumidores de información, sino también como productores, ¿sí? Como creadores de contenido. Bien, vamos a atacar este concepto desde dos partes. Por un lado, todo lo relativo a la probidad académica y por el otro lado, las habilidades de pensamiento crítico que queremos desarrollar en nuestros estudiantes, ¿sí? Cuando hablamos de probidad académica, ¿sí? O de academic honesty, lo que queremos es entrenar a nuestros estudiantes, por un lado, para que puedan elegir fuentes confiables a la hora de buscar información y por el otro, súper importante, que aprendan a dar crédito, que aprendan que toda la información que nosotros tenemos a disposición sale de algún lado, ¿sí? Fue creada por alguien, fue pensada y diseñada por alguien, entonces es súper importante dar la atribución correspondiente. Todo lo que tiene que ver con pensamiento crítico, como decíamos recién, tiene que ver con discernir, ¿sí? Qué información es real, en qué puedo confiar y en qué no, ¿sí? Chequear la información, contrastarla, para ver si lo que estoy consumiendo es real, si me sirve, si es una fuente de información válida, ¿sí? O si tengo que descartarlo antes de compartir. Esto es lo que vamos a hacer a través del proyecto que les cuento de Genius Hour, que en general se aborda desde cuatro etapas diferentes. Esto es una pequeña presentación que yo compartí el año pasado con mis estudiantes, está en inglés, la vamos a ir viendo en castellano juntos, donde en primera medida vamos a armar así como una mesa redonda donde cada estudiante se va a preguntar qué es lo que quiero aprender, ¿sí? Y va a pensar una pregunta que no sea una pregunta que se responde con sí, no o con un año, que sea una pregunta amplia de indagación en base a a un tópico que a ellos les interese. Luego va a empezar la investigación, ¿sí? ¿Cómo voy a aprender sobre el tema? La idea, obviamente, es que no necesariamente caigan en algo que ya saben o que ya son expertos, sino que busquen un tema que les genere como una curiosidad, donde haya una respuesta para buscar. En base a esa información se va a crear algo, ¿sí? Voy a crear un producto que me permita compartir lo que aprendí con el mundo y esta sería la etapa final, ¿sí? ¿Cómo voy a compartir lo que aprendí? ¿Cómo lo voy a mostrar, ya sea con mis compañeros, con un público externo? Eso queda como medio a criterio del docente y de las posibilidades que tenga cada uno. En lo que vamos a hablar hoy, sí, en todo lo que es alfabetización mediática y hora del genio, vamos a enfocar en esta segunda etapa, ¿sí? En la etapa de investigación. Y yo les voy a mostrar las distintas cosas que fui haciendo para asegurarme primero de como ganar el terreno y tener una base común con mis estudiantes y luego lo pusimos en práctica. Entonces, ¿qué hice yo? Recurrí a Common Sense Education. Esta es una página excelente, súper, súper, súper confiable, ¿sí? Que está hecha
por educadores para educadores y aborda las distintas patas de lo que es la ciudadanía digital. No solamente alfabetización mediática, sino también vínculos online, la relación con la tecnología, uso de dispositivos, bienestar digital. Tiene un montón de recursos. Hace unos años estaba solo disponible en inglés, hoy por hoy la biblioteca en español es cada vez más grande. Van a ver que tiene propuestas para familias, para docentes, para los chicos mismos, con videos que son como muy, muy relevantes, ¿sí? Y que generan la empatía de quien los ve y quien los escucha. Así que se las súper recomiendo. Yo les voy a compartir esta presentación donde tienen todo enlazado. Así que si hacen clic en esta diapositiva, las va a llevar directamente a la página de Common Sense para que ustedes puedan chusmear, ¿no? Y una de las cosas que tienen, como les decía, son distintos lesson plans, ¿sí? Distintos planes de clase. Entonces, por ejemplo, acá, fíjense que yo esto lo puedo filtrar por grado con el que vaya a trabajar o por tema. ¿Ven esto que les decía? Obviamente hay un montón de contenido de inteligencia artificial, donde también es relevante la parte de alfabetización mediática, pero también aborda el ciberbullying, la huella digital, el bienestar digital, ¿sí? Todo lo que es privacidad, seguridad, uso de datos. Entonces, yo puedo elegir, puedo filtrar acá el tema que quiero trabajar en mi clase, ¿sí? Y cuál es el tipo de recurso que voy a utilizar. Tengo acá el idioma, ¿sí? Bien, esta lección incluye un artículo, un juego, producciones. Y acá tengo un listado enorme, 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 enorme de clases con un montón de recursos que vienen de la mano, ¿sí? Por ejemplo, si yo trabajo con esta, que es una de las lecciones que elegí hacer con mis estudiantes, ¿sí? Lo importante, obviamente, es estar registrado, esto es gratuito. Entonces, nos va a proponer un lesson plan, ¿sí? Minuto a minuto lo que puedo ir haciendo y me va a dar una serie de recursos. No solamente recursos o handouts para trabajar en el aula, sino también diapositivas editables para que cada uno pueda diseñar e ir adaptando de acuerdo a las necesidades de su salón. Entonces, ¿qué hice yo con esto? Elegí dos clases en particular. Mis alumnos estaban en cuarto grado el año pasado, sin embargo, elegí lecciones de grado 2 y grado 3. ¿Por qué? Porque abordaban la profundidad de lo que yo necesitaba, ¿sí? Obviamente, a medida que los chicos van creciendo, las propuestas son más profundas, pero yo necesitaba hacer este pantallazo general. Entonces, elegí dos clases. La primera, que tenía que ver con fake news, ¿sí? O con poder discernir material que encuentro online, y la segunda, sobre cómo dar crédito. Les quiero mostrar justamente esto que les decía, ¿no? Del recurso 100% editable. Uno se genera una copia. En mi caso, mi clase era en inglés. Uno genera una copia acá en Google Slides con la cual uno puede cambiar el texto, puedo facilitar las consignas, puedo complejizar las consignas. En mi caso, lo que hice yo, ven que, por ejemplo, al final van a ver, agregué algunos videos sobre el uso de Google Drive, que fue algo extra que yo le sumé a mi Genius Hour, pero esta última diapositiva la oculté porque en mi caso no la consideraba necesaria para mi clase. ¿Sí? Ven que en el medio hay muchas propuestas donde los estudiantes tienen que observar la imagen y analizar a ver si es real o no, cuáles pueden ser los elementos que la hacen reales o no. Para mi dinámica de clase, yo elegí convertir estas diapositivas en interactivas con Pear Deck, ¿sí? Entonces, cada estudiante estaba trabajando desde su dispositivo y cada uno iba haciendo círculos en aquellos elementos que identificaban que podrían ser falsos. Y tenían que escribir o compartir una idea de por qué pensaban que esta imagen podría haber sido alterada, ¿no? Y después, a partir de esto, con Pear Deck, compartíamos todos nuestras ideas. Entonces, ven que es súper editable y lo que más me gusta es que cada uno puede generar su propio material con todos estos disparadores que esté 100% adaptado a las necesidades de nuestros estudiantes. Entonces, usé este disparador, ¿sí? Con Easy Believing, si yo puedo creer en todo lo que veo, y después abordé la segunda clase que tenía que ver con dar crédito. ¿Qué es lo que me gustó de esta clase? Que trabajaba con tres cuestiones muy puntuales, ¿sí? De nuevo, cuarto grado. En Argentina estamos hablando de 9, 10 años. Yo no puedo caer en una cita APA
como primera aproximación a dar crédito. Entonces, ellos hacen foco en tres elementos, en encontrar quién es el autor, cuál es el título y cuál es la página web de la que saqué mi información. Siempre teniendo en cuenta, ¿no? Estamos hablando de medios digitales. Entonces, a partir de esto hicimos un trabajo súper consciente, ¿sí? De la importancia de respetar al creador de la información, ¿sí? De dar cuenta y agradecer todo el trabajo que hay detrás de esto y empezamos a entrenarlo de nuevo con la propuesta de la lección de Common Sense. A partir de esto, entonces, nos embarcamos en lo que sería la hora del genio, ¿sí? Yo hice varios requisitos, si se quiere, bien apuntados a lo que es alfabetización mediática. Por un lado, les dije que a la hora de buscar información tenían que usar tres fuentes confiables y distintas. ¿Por qué? Porque esto me iba a permitir, ¿sí? De la parte del lado del pensamiento crítico, ir viendo si las tres fuentes decían lo mismo, ¿sí? Si alguna decía algo distinto, las otras dos me iban a permitir comparar y contrastar la información e iba a poder discernir y era súper, súper importante esta cuestión de dar créditos. Fíjense qué lindo, ¿sí? Cómo quedaron las propuestas, muchísimos eligieron compartirlo con presentaciones en Canva, pero en todas estas presentaciones al final teníamos el listado de las fuentes de información, ¿sí? Más, menos completos, pero la verdad que fuera la primera aproximación me pareció lindísimo cómo pudieron llevarlo a cabo y además lo mejor era que después lo fueron extrapolando a sus otras clases, ¿sí? Cada vez que tenían que salir a indagar, recordaban de la importancia de agregar los créditos al final de sus trabajos. Por supuesto, sí, también tuve un estudiante que eligió hablar de las estrategias y de los mejores directores técnicos de la historia, sí, siempre hablando del fútbol que está muy presente en Argentina, y el crédito está ahí presente, ahí abajo, todo según mí. Él fue su propia fuente de información. Entonces, ahí vemos también cuál es la percepción de los chicos de las distintas fuentes de información que tienen a mano, ¿no? Así que bueno, ahora los invito a ustedes también a explorar las propuestas de Common Sense e incorporar estos conceptos en sus salones, ¿sí? Yo les voy a compartir ahora, les agradezco muchísimo por su tiempo. Estos son mis contactos, ¿sí? Si quieren que conectemos por LinkedIn, por Instagram, por X, está mi mail y está una pequeña presentación con recursos, ¿sí? En el enlace bit.ly/ Global Impact, guión del medio, Media Matters, todo en minúscula. Ahí van a tener acceso a los recursos, a la presentación y a distintos enlaces que les pueden servir para trabajar con la hora del genio y con alfabetización mediática. Les agradezco muchísimo por sumarse, le agradezco a los líderes de la comunidad de ISTE por este espacio y esta oportunidad. Estamos en contacto y seguimos aprendiendo juntos. Saludos desde Buenos Aires. Chau.